El hambre es un depredador silencioso. En el frío y oscuro callejón, una joven embarazada y abandonada tocaba el fondo de la desesperación. Sus ojos, fijos en las luces doradas de un restaurante de lujo, clamaban por un milagro. Justo al final de su turno, el conserje, un joven marcado por la dureza de la vida, se encontró con esa visión de miseria. Por un plato de comida y movido por una compasión impulsiva, decidió romper la regla más sagrada del lugar, introducir a una extraña al recinto sellado. Lo que él no sabía es que cada migaja, cada paso, era grabado. El dueño, un hombre estricto, estaba observando su acto de bondad, listo para dictar una sentencia que cambiaría dos destinos para siempre. El hedor a desechos orgánicos, a grasa rancia y a la humedad pegajosa del callejón La Herradura era un contraste cruel con el sutil aroma a vainilla y cordero braseado que se filtraba por las rendijas de la cocina de El Tizón de Oro. Jairo Ezequiel Beltrán, 24, alto, de complexión atlética pero visiblemente agotada tras 14 horas de trabajo ininterrumpido, ató la última bolsa de basura industrial. El peso del turno lo hacía inclinarse, pero la visión frente a él lo detuvo por completo. Azalia Jimena Trejo, 19, no estaba pidiendo limosna, estaba muriendo en silencio. Acurrucada junto a los contenedores, su figura diminuta y el vientre protuberante 7 meses de gestación, calculó Jairo instintivamente, creaban una silueta de miseria imposible de ignorar. Llevaba ropas que alguna vez fueron de colores claros, ahora cubiertas de mugre y rotas. Sus ojos, oscuros y hundidos, no mostraban lágrimas, sino una sequedad más terrible que el llanto, el terror paralizante de quien ha renunciado a la esperanza. Jairo, criado en la disciplina austera de un orfanato y habituado a la dureza de la calle, había desarrollado una coraza, pero esa coraza se desmoronó al ver la forma en que Azalia sujetaba su vientre. No era solo el frío del outono de 2023, era el frío del abandono absoluto. «Oye, ¿estás bien?» La voz de Jairo fue un murmullo ronco, temiendo asustarla. Azalia levantó la cabeza lentamente, como si cada músculo le pesara toneladas. Abrió la boca, pero solo salió un quejido, un sonido más animal que humano. Señaló con un dedo tembloroso hacia el interior del restaurante, a la puerta de servicio que Jairo acababa de cerrar con llave, y luego a su boca. No había necesidad de palabras. Era hambre, hambre canina y desesperada. Jairo miró el reloj, 01:15 AM. El Tizón de Oro, un templo de la alta gastronomía mexicana, estaba cerrado, sellado y bajo estricta vigilancia. Las reglas de Gael Maximiliano Cisneros, 55, el dueño, eran inflexibles. 0 tolerancia a extraños, especialmente después del cierre, y absolutamente prohibido tocar el inventario. El riesgo era inmenso. Este trabajo, de conserje nocturno y ayudante de cocina, era la única estabilidad que Jairo había conocido desde que dejó el orfanato. Perderlo significaba volver a la incertidumbre, al frío, a la lucha diaria. Pero ¿cómo podía volver a cerrar esa puerta sabiendo que una vida, y posiblemente 2, se congelarían a pocos metros de la abundancia? La decisión fue una descarga eléctrica. Sacó el juego de llaves del restaurante de su cinturón. El sonido metálico resonó en el silencio del callejón. «Vamos, rápido. Pero tienes que prometerme que serás un fantasma, ni un ruido. Si mi jefe se entera, me despide. Y te juro que no puedo perder esta chamba». Azalia asintió frenéticamente. Sus ojos se llenaron de una chispa momentánea que casi parecía esperanza. Jairo abrió la puerta lo justo para que ella se deslizara. El Tizón de Oro. La transgresión silenciosa. El interior de la cocina era un mundo de acero inoxidable brillante, pulcritud obsesiva y temperaturas controladas. Azalia, al entrar,
Pareció marearse por el contraste entre la oscuridad del exterior y la luz blanquecina de la cocina. Se apoyó contra una mesa de preparación, respirando con dificultad. Jairo la condujo rápidamente a la zona de almacenamiento frío, lejos de la vista de las ventanas que daban a la calle. El ambiente era de tensión palpable. Jairo se movía con la prisa furtiva de un ladrón, a pesar de que su motivación era puramente altruista. Fue directo al refrigerador de guarniciones y postres, el único lugar donde podía haber algo precocinado que no requiriera encender una estufa. No podía arriesgarse a usar los ingredientes de primera. Abrió un contenedor de plástico. Dentro quedaba una porción generosa de frijoles refritos con chorizo, un poco de arroz blanco y una pequeña porción de cochinita pibil que había sobrado de la cena del personal. El plato de comida perfecto. «Espera aquí». Jairo calentó la comida en el microondas, un sonido que le pareció ensordecedor en el silencio sepulcral del restaurante. El vapor que se elevó del plato caliente llenó el aire con un aroma intenso y reconfortante. Le entregó el plato y un tenedor de metal. Azalia no esperó. El acto de comer no fue un placer, sino una necesidad brutal y mecánica. Devoraba la comida, sin masticar completamente, con una velocidad que revelaba la profundidad de su inanición. Sus manos temblaban tanto que Jairo tuvo que sostener el plato para que no lo tirara. Jairo se sentó en una caja cercana, observándola. En ese momento, en la quietud de la cocina, la opulencia del tizón de oro con sus candelabros cubiertos y sus cristalerías de alto costo visibles incluso desde la cocina, parecía burlarse de la miseria que estaban presenciando. Si te estás conmoviendo con este acto de bondad, déjanos un like. El destino de estas dos almas está a punto de cambiar. Azalia, con la boca llena, finalmente logró hablar, aunque su voz era apenas un susurro rasposo. «Gracias, Jairo, ¿verdad?» Ella había leído su nombre en el parche descolorido de su uniforme. «Jairo, sí. ¿Y tú?» «Azalia». Azalia terminó la cochinita pibil en un abrir y cerrar de ojos, raspando el fondo del plato con el tenedor hasta que estuvo impecable. Por primera vez en lo que parecieron días, su rostro adquirió un ligero color. El calor de la comida comenzó a derretir el hielo de su desesperación, y con la energía renovada vino la necesidad de confesar. «Yo no soy de aquí», comenzó Azalia, tragando con dificultad. «Vengo del barrio de los Sauces Secos. Hace 3 días que huí». Jairo conocía los sauces secos. Era sinónimo de olvido y vicios. «¿De qué huiste, Azalia?» La joven apretó los labios y sus ojos se empañaron por primera vez. «De mi padrastro, Martín. Mi madre, Marta. Ella murió hace 1 año. Él la consumió. Alcohol, gritos, golpes. Ella colapsó, ya sabes. El corazón no aguantó el tormento. Y cuando ella se fue, él se enfocó en mí». El estómago de Jairo se revolvió. Martín era el tipo de monstruo que el orfanato le había enseñado a odiar. El adulto que abusa de su poder sobre los vulnerables. Él intentó. Yo tuve que salir corriendo con lo puesto. Hace 2 semanas me echó de la casa. Dijo que ya no tenía por qué mantenerme, que era una carga. Y yo no tenía a dónde ir. Jairo pensó en la frialdad de su propia vida, la soledad institucional, pero nunca la amenaza directa de la familia. ¿Y el padre del bebé? ¿No te ayudó? Azalia dejó caer el tenedor y el ruido metálico fue estruendoso en la cocina. Recogió el tenedor con la mirada perdida en el brillo del acero. Luis, su nombre es Luis Uriel Mendoza, de una familia de dinero, de las colonias ricas. Me conoció cuando yo trabajaba de mesera temporal en un café cerca de la universidad de él. Me prometió el cielo, Jairo. Me dijo que me sacaría de los sauces secos, que íbamos a viajar. La voz de Azalia se rompió en un sollozo ahogado,
pero se contuvo, forzada por la costumbre de no hacer ruido. Y cuando le dije del embarazo, desapareció. Me bloqueó de todo. Su familia, según me enteré por una amiga, le dio un boleto a Europa para que limpiara su nombre. Dijo que yo era solo una aventura de verano, un error de juventud, que no podía arriesgar su herencia por una cualquiera de los sauces secos. El cinismo de la élite golpeó a Jairo con la fuerza de un puñetazo. Él y Azalia eran productos de dos caras de la misma moneda de injusticia. Jairo sintió una oleada de rabia, no por el riesgo que estaba tomando, sino por el dolor concentrado que Azalia había soportado a su corta edad. ¿Qué harías tú en el lugar de Jairo? ¿Arriesgarías tu trabajo por esta causa? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si la compasión justifica la transgresión. La vigilancia remota, a kilómetros de distancia, en la comodidad sobria de su penthouse con vista a la ciudad, Gael Maximiliano Cisneros, 55, se preparaba para dormir. Un hombre elegante con el cabello grisáceo peinado a la perfección, Gael vivía y respiraba por el orden y la eficiencia. Era un dueño estricto pero justo. Su restaurante era su legado, y la disciplina era la columna vertebral de ese legado. Antes de apagar las luces, Gael tenía el hábito neurótico de revisar las cámaras de seguridad. Abrió la aplicación en su tablet, viendo el flujo de video en tiempo real de las 12 cámaras que cubrían cada rincón del Tizón de Oro. Pasó rápidamente por la cámara del comedor principal vacío, la bodega silenciosa, y luego se detuvo en la vista de la cocina de preparación. La hora marcaba 01:28 am. Gael se enderezó en la cama. Sus ojos severos se entrecerraron. Vio la figura de Jairo, su conserje nocturno, sentado en una caja, y vio, con perfecta claridad, gracias a la iluminación LED, a una Azalia demacrada y embarazada, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Jairo había abierto el local. Jairo había introducido a una extraña. Jairo le había dado comida del inventario. El corazón de Gael, aunque robusto, dio un brinco de irritación fría. Era una violación directa de 3 reglas fundamentales. El protocolo era claro: despido inmediato. No importaba la razón, la ley era la ley. Si permitía esto, ¿qué seguiría? ¿Robos? ¿Fugas de gas? La seguridad de su restaurante y su reputación dependían de la obediencia absoluta. Hizo zoom en la imagen. Vio el plato de comida vacío a un lado de Azalia. La forma en que Jairo la miraba no era lujuria o complicidad criminal, sino algo que Gael rara vez permitía en su vida. Lástima. Gael se quedó inmóvil, observando. No levantó el teléfono para llamar a la policía o a su gerente. Por alguna razón que no podía nombrar, quería escuchar la conversación, aunque solo fueran murmullos distorsionados por el micrófono de ambiente. En la pantalla, Azalia continuaba su relato, la historia de su escape del barrio de los sauces secos, la desesperación que la había llevado a un punto de no retorno, la esperanza puesta en un extraño. De vuelta en la cocina, Azalia se sentía momentáneamente segura, aunque la conciencia de la transgresión de Jairo la pesaba. He estado durmiendo en las paradas de autobús, Jairo. He mendigado. La gente solo ve a una chica embarazada y asume que soy una drogadicta o una carga. Nadie ayuda. Hoy, hace un par de horas, pensé que no me despertaría. El bebé se movía y yo no tenía nada que darle. Nada. Jairo se levantó y le sirvió un vaso de agua fresca. No tienes que irte, Azalia. No ahora. Puedes quedarte aquí, al menos hasta que amanezca. En la bodega no hay cámaras. Azalia lo miró, incrédula. ¿Arriesgarías más por mí? No puedo dejarte volver al callejón. Si Martín te encuentra, o si te pasa algo con el frío. No.
Jairo recordó su propia infancia, la noche que lo encontraron en una caja de cartón, famélico, antes de ser llevado al orfanato. La compasión de un extraño le había salvado la vida. Él no podía ser menos. No te pierdas el desenlace de esta historia de riesgo y compasión. Gael está observando cada movimiento. Suscríbete ahora para saber si Jairo será despedido o si Azalia encontrará refugio. La decisión de Jairo era impulsiva, nacida de una empatía visceral. Le dio un par de mantas térmicas de emergencia que guardaba para los refrigeradores. Te llevaré a la bodega de licores. Está climatizada y nadie entra hasta las 9 de la mañana. Mañana buscaremos una solución. Mientras Azalia se envolvía en las mantas, su mirada chocó con la de Jairo. Era la primera vez que se permitía un verdadero momento de conexión humana en mucho tiempo. ¿Por qué haces esto, Jairo? Nunca te había visto. Jairo se encogió de hombros, su expresión endurecida. Digamos que he visto la cara del hambre antes, y sé que a veces, solo a veces, lo único que necesitamos es un respiro. La llevó por un pasillo lateral, asegurándose de que la puerta de la bodega quedara bien cerrada y oculta a la vista de cualquier empleado madrugador. Jairo regresó a la cocina. Se aseguró de que el plato y el tenedor fueran lavados, secados y guardados en su lugar, eliminando toda evidencia física de su transgresión. El reloj marcaba 01:45 am. Tenía que terminar su trabajo de limpieza antes de que el chef llegara a las 5 am. Pero la evidencia no estaba en la cocina, estaba en la tablet de Gael Cisneros. Gael había presenciado el encuentro, la alimentación y el acto de esconder a la chica. Su rostro, generalmente impasible, mostraba una mezcla de furia controlada y una curiosidad que lo molestaba profundamente. Jairo, el huérfano, el empleado leal que nunca había fallado un turno, había roto la confianza. Gael apagó la tablet. Las luces del penthouse se sumergieron en la oscuridad, pero Gael no podía dormir. La historia de Azalia, la traición de Luis Uriel Mendoza, la brutalidad de Martín. La narración había llegado a sus oídos de forma cruda e innegable a través del micrófono de la cámara. Gael, el hombre de negocios, el estricto custodio de las reglas, estaba ahora en un conflicto interno. Su mente repasaba los estatutos. Despido inmediato. Pero su conciencia, una entidad que él creía haber suprimido con los años de éxito empresarial, le susurraba la tragedia de Azalia. ¿Podía un acto de compasión tan puro ser castigado con la ruina total del único que se atrevió a ayudar? La noche se hizo larga y silenciosa en el Tizón de Oro. Azalia, por primera vez en semanas, dormía con el estómago lleno y el calor de una manta. Jairo limpiaba el piso con un fervor nervioso, sabiendo que su destino ya estaba sellado en la mente de su jefe, o al menos estaba siendo deliberado. El amanecer se acercaba. Gael Cisneros, desde su cama, miraba el techo. Tenía el poder de destruir o salvar. Si crees que la compasión aún existe y que el destino de Azalia y Jairo merece un final feliz, comparte esta historia para que más personas conozcan el poder de la bondad en la adversidad. El primer rayo de sol se asomó sobre la ciudad, proyectando sombras largas y severas sobre el cristal de la ventana de Gael. Era hora de la decisión. La sentencia caería al despertar. 1483 palabras. El silencio en el Tizón de Oro era espeso y pesado, un sudario de angustia que Jairo Ezequiel Beltrán, 24, sentía sobre sus hombros mientras pasaba la fregona por tercera vez sobre el piso de granito, ya inmaculado. Eran las 03:15 am. Había borrado hasta el último rastro de Azalia Ximena Trejo, 19 de la cocina, pero la evidencia más condenatoria no era visible. Era la calidez que había sentido al darle el plato de arroz y pollo,
la misma calidez que ahora lo consumía de terror. Su corazón latía a un ritmo errático contra sus costillas, un tamborileo que amenazaba con despertar a los fantasmas de su propia niñez. Aquellos días en el orfanato, donde el hambre era un compañero constante y la amabilidad, una moneda tan rara como el oro. Se detuvo frente a la puerta de la bodega de licores, las llaves del restaurante en su mano. No las usó. Simplemente apoyó la frente en la madera fría. Sabía que Azalia estaba segura. Por ahora. El olor a corcho añejo y roble ahumado que se filtraba bajo la puerta era un bálsamo. Pero esa seguridad era temporal, prestada. Su acto de compasión había sido un robo al tiempo, y el dueño estaba a punto de cobrar la deuda. Jairo se dirigió al área de vestidores, se cambió la camiseta empapada de sudor y se miró al espejo. Ojos oscuros y profundos, cansados, pero ahora con un brillo febril. La vida en el barrio de los Sauces Secos, la lucha constante después de salir del orfanato, todo lo había preparado para la adversidad, pero nunca para este tipo de adversidad, la de ser juzgado por hacer lo correcto. Si entiendes el peso del trauma pasado y cómo moldea nuestras decisiones, especialmente cuando vemos a alguien revivir ese mismo dolor, déjanos un comentario. Queremos saber qué harías tú en el lugar de Jairo. Mientras tanto, en su penthouse con vistas a toda la ciudad, Gael Maximiliano Cisneros 55 no había logrado conciliar el sueño. Se levantó de la cama king size, la seda de su pijama contrastando con la aspereza de su temperamento actual. Se dirigió al estudio y encendió el monitor principal. Las cámaras de seguridad le ofrecían una vista panorámica de la cocina. Vio a Jairo, moviéndose con una eficiencia casi obsesiva, puliendo una mesa de acero inoxidable. Jairo era un empleado modelo, silencioso, dedicado, un activo, y Gael odiaba la idea de perder activos. Sin embargo, retrocedió la grabación. Volvió a ver el momento en que Azalia, temblorosa y delgada, mordía el tenedor con una ferocidad que no dejaba dudas sobre su estado de inanición. Escuchó de nuevo la voz quebrada de la chica al relatar la traición de Uriel Mendoza y la crueldad de su padrastro, Martín. Gael había construido su imperio en base a la lógica fría y la eliminación de la debilidad. Pero esa noche, la debilidad tenía rostro, el de una joven embarazada, desesperada. Gael apagó el sonido. No quería volver a escuchar la historia. La narrativa de la miseria era una distracción sentimental. Se centró en el protocolo. Jairo violó la seguridad. Jairo usó inventario. Jairo introdujo a una persona no autorizada en un área de alta higiene. 3 faltas graves. Despido fulminante. Pero había algo más. Gael recordaba su propia infancia, no de miseria extrema como Jairo o Azalia, sino de una frialdad parental que lo había obligado a la autosuficiencia brutalmente temprana. Vio en Jairo no solo a un transgresor, sino a un espejo de la humanidad que él había enterrado bajo capas de éxito corporativo. Esto no es caridad, es un negocio, se recordó a sí mismo la frase que repetía en cada junta directiva. Pero la caridad se había colado por la puerta trasera de su prestigioso restaurante. El tiempo avanzó con la lentitud de un caracol. A las 04:30 am, Jairo había terminado. Se sentó en el único banco de la zona de vestidores, agotado. El aire frío de la madrugada comenzó a penetrar el edificio. La ciudad, aún dormida, ofrecía una calma ilusoria. Sabía que su momento de paz estaba a punto de terminar. A las 05:00 am, la puerta de servicio se abrió con un estruendo metálico. Era el chef Ramiro, un hombre robusto y jovial, que siempre llegaba puntual para comenzar la preparación de los fondos y las salsas.
El olor a mantequilla quemada y café fuerte se extendió por la cocina, un aroma de rutina que, hoy, se sentía como una burla cruel a la situación de Jairo. «Buenos días, Jairo. ¿Todo en orden?», preguntó Ramiro, encendiendo las luces principales. «Buenos días, chef. Impecable, como siempre», respondió Jairo, su voz sorprendentemente firme. Ramiro no notó nada inusual. Empezó a golpear ollas y a dar órdenes al primer ayudante, que llegó 10 minutos después. Jairo se ocupó de sacar los grandes botes de basura, una tarea que normalmente hacía a la medianoche, pero que había retrasado estratégicamente para evitar que Azalia lo viera al salir del callejón La Herradura. Mientras empujaba el carrito de basura hacia la calle principal, la ansiedad le apretó la garganta. Si Azalia salía de la bodega antes de que él pudiera hablar con ella, y si Gael no había decidido nada, el pánico de la chica podría delatarlo todo. Tenía que volver a la cocina y esperar. Si estás conteniendo la respiración por Jairo y temes que su bondad le cueste todo, es hora de demostrar tu apoyo. Haz clic en el botón «Me gusta» para que esta historia de sacrificio y supervivencia llegue a más personas. La rutina del restaurante se aceleró. A las 06 es el 0 a.m. Y ya había 5 personas en la cocina. Jairo estaba trapeando el piso de la recepción, el último bastión de su territorio de limpieza. Sus ojos estaban fijos en la puerta principal. Gael Cisneros nunca llegaba antes de las 9:00 a.m. Nunca. Pero a las 06:30 a.m., un BMW negro, pulcro y silencioso se detuvo frente a la entrada de El Tizón de Oro. El silencio que siguió a la apertura de la puerta fue más fuerte que el bullicio de la cocina. Gael Maximiliano Cisneros entró al restaurante. Iba vestido con un traje gris carbón perfectamente cortado, su cabello gris peinado inmaculadamente. Su rostro era una máscara de severidad tranquila. Jairo se congeló con la fregona en mano. Gael ni siquiera lo miró. Su mirada era fría, distante, escaneando el impecable vestíbulo. Era el paseo de un juez entrando a la sala de audiencias. Todos los empleados que lo vieron se enderezaron inmediatamente, la atmósfera densa con temor. Gael se dirigió directamente a su oficina privada en el 2º piso, el santuario de su autoridad. La puerta de madera de nogal se cerró con un suave clic. Jairo sabía. La visita inusual era la sentencia. Continuó trapeando por inercia durante 5 minutos, hasta que el intercomunicador, una pequeña caja negra en la pared, cobró vida con un chirrido agudo. Jairo Ezequiel Beltrán. La voz de Gael era profunda, medida, sin rastro de emoción. El uso de su nombre completo era la confirmación de la gravedad. «A mi oficina, ahora». Jairo dejó caer la fregona en el cubo con un golpe sordo que resonó en el silencio de la recepción. Se secó las manos temblorosas en el pantalón. Subió las escaleras. Cada escalón de mármol era un peldaño hacia el cadalso. Al entrar a la oficina, el contraste era abrumador. Afuera, el caos controlado de una cocina de lujo. Adentro, un orden absoluto, un escritorio vasto de caoba que separaba a los 2 hombres por un abismo de jerarquía. Detrás de Gael, el monitor de las cámaras de seguridad mostraba en miniatura la vista de la bodega de licores. No estaba ampliada, pero Jairo sintió que la pantalla gritaba su secreto. Gael no lo invitó a sentarse. Mantuvo sus manos entrelazadas sobre el escritorio. «Cierra la puerta, Jairo». Jairo obedeció sintiendo el aislamiento total. El aire acondicionado estaba frío. «Buenos días, don Gael», dijo Jairo, tratando de mantener la voz estable. «Buenos días, Jairo», respondió Gael, su tono neutral, lo que lo hacía infinitamente más aterrador que si hubiera gritado. «Dígame, Jairo, ¿tuvo algún incidente o contratiempo durante su turno nocturno?» Jairo tragó saliva. La mentira era fácil, pero la verdad ya estaba grabada.
Optó por la honestidad táctica. No, don Gael. El servicio de limpieza fue completado sin fallas, todo en orden. Gael inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos penetrantes, que habían analizado cientos de contratos y balances, ahora analizaban a Jairo. ¿Está seguro? Revisemos las horas. Aproximadamente a las 11:45 p.m., al disponer de la basura en el callejón La Herradura, usted interactuó con una persona, una mujer. Jairo sintió que el mundo se le venía encima. No había escapatoria. Sí, señor. Así fue. Una mujer que usted identificó como Azalia Ximena Trejo, continuó Gael, citando el nombre con una precisión escalofriante, demostrando que había escuchado la conversación completa, y a quien usted procedió a introducir en el restaurante, saltándose todos los protocolos de seguridad. ¿Es correcto? Sí, don Gael. Y después, Jairo. Gael hizo una pausa dramática, levantando una mano para indicar un punto específico en el tiempo, utilizó inventario de comida para alimentarla. Un plato de comida que no estaba destinado al consumo interno, y finalmente la escondió, en la bodega de licores, si no me equivoco. El silencio era una tortura. Jairo no podía negar la evidencia. ¿Tiene algo que decir en su defensa, Jairo? ¿O debo proceder con el procedimiento estándar para una violación de seguridad e inventario de esta magnitud? Jairo levantó la barbilla. La fatiga y el miedo se disiparon momentáneamente, reemplazados por una terquedad nacida de la justicia propia. Solo que no lo hice por malicia, don Gael, lo hice por humanidad. Gael sonrió, pero era una sonrisa fría, sin alegría. La humanidad no paga las cuentas de electricidad, Jairo, ni cubre los costos de seguro si esa mujer se lastima en mi propiedad. La humanidad no es un activo corporativo. Ella se estaba muriendo de hambre, don Gael, insistió Jairo, recordando el rostro esquelético de Azalia. Usted no la vio, no escuchó su historia. Si cree que la compasión es una debilidad, entonces sí, soy débil, pero no pude dejarla en la calle, no después de lo que yo mismo he vivido. Gael se recostó en su silla, cruzando las manos detrás de la nuca. Oh, la escuché, Jairo. Escuché cada palabra. La pérdida de su madre, Marta, el alcoholismo de Martín, el padrastro abusivo, la traición de Luis Uriel Mendoza, el novio adinerado que la abandonó. Conozco la historia completa de la señorita Trejo. La escuché en alta definición. Jairo se quedó sin aliento. Gael no solo había visto el acto, sino que había sido testigo de la confesión. Entonces, si la escuchó. «¿Sabe por qué hice lo que hice?», susurró Jairo. «Saber por qué, Jairo, no excusa el cómo. ¿Usted entiende la magnitud de su error? La confianza es la llave del restaurante, la base de mi negocio. Usted la rompió. Por un impulso». Gael se inclinó hacia adelante, su voz ahora más baja, más intensa. ¿Qué me garantiza que esta humanidad no la aplicará mañana con un ladrón? ¿O que no invitará a la mitad del barrio de los Sauces Secos a cenar con mis ganancias? Yo te saqué del orfanato, Jairo. Te di un empleo estable, y tú me lo pagas poniendo en riesgo la reputación y la seguridad del Tizón de Oro. Jairo sintió el aguijón de la referencia al orfanato. Era la verdad, pero sonaba a chantaje emocional. Yo solo quería que ella viviera, don Gael. No pensé en el inventario, solo en el plato de comida. ¿Cuál es el valor de un plato de comida frente a una vida? Gael levantó una ceja. Para Azalia, el valor era la vida. Para mí, el valor es el precedente. Si te dejo pasar esto, la disciplina se derrumba. ¿Entiendes eso? Esta es la encrucijada. Gael Cisneros, el hombre de negocios implacable contra Jairo, el alma caritativa. ¿Puede la lógica de los negocios aceptar la compasión?
Si estás del lado de la bondad, suscríbete para ver qué decisión tomará Gael y si Jairo perderá su único sustento. Gael se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dando la espalda a Jairo. Era una táctica de intimidación, forzando a Jairo a mirar la imponente espalda de su jefe y a esperar. «Tengo los documentos listos», dijo Gael, señalando una carpeta beige en la esquina del escritorio. «Una notificación de despido por violación de protocolo. Es simple. Un par de firmas, y usted está fuera. Pierde su liquidación, por supuesto, por el incumplimiento de contrato». Jairo cerró los ojos brevemente. Perder el trabajo era volver a cero. No solo para él, sino ahora, indirectamente, para Azalia. ¿Y qué será de Azalia, don Gael? Eso no es asunto mío. Es su responsabilidad, respondió Gael sin darse la vuelta. Usted la trajo aquí. Yo no soy una agencia de servicios sociales. Hubo una larga pausa, solo rota por el suave zumbido del aire acondicionado. Jairo se mantuvo firme. Si iba a ser despedido, al menos no se arrepentiría de su decisión. Ella está durmiendo, don Gael. Está caliente y segura. Si me va a despedir, se lo ruego, permítame acompañarla para que no se asuste al despertar y se encuentre sola. No le haré daño a nadie. Solo necesito asegurarme de que ella esté bien antes de irme. Gael se dio la vuelta. Había una nueva expresión en su rostro, algo que Jairo no podía descifrar. Una lucha interna. «Azalia Trejo», repitió Gael, como si probara el nombre. La escuché hablar de su madre, Marta. Dijo que Marta había trabajado en una cocina antes de que Martín la destruyera. Jairo asintió lentamente, confundido por el cambio de tema. «¿Sí, señor?» «Marta». Gael suspiró, algo que rara vez hacía. Caminó lentamente hacia el escritorio y recogió la carpeta de despido, pero no la abrió. «Marta Trejo», dijo Gael, mirando a Jairo con una intensidad perturbadora. «Ella trabajó aquí, Jairo, hace 20 años. Fue mi mejor cocinera de salsas, una artista con el chile ancho. Se fue poco después de casarse con un hombre llamado Martín, un alcohólico que, según recuerdo, ya le causaba problemas». Jairo se quedó en shock. El destino había tejido un hilo invisible entre Azalia y su implacable jefe. «Usted conocía a su madre», tartamudeó Jairo. «La conocía», confirmó Gael. «Era una mujer fuerte. Verla irse por culpa de un patán me molestó en su momento. Pensé que ella merecía más. Y ahora su hija, embarazada, hambrienta, está escondida en mi bodega». La revelación no ablandó completamente a Gael, pero introdujo una fisura en su armadura de dureza. El conflicto era ahora personal, no era solo sobre reglas, era sobre un pasado que regresaba, un fracaso personal de no haber ayudado a Marta en su momento. Gael golpeó suavemente la carpeta de despido. «Esto es lo que va a pasar. Jairo Ezequiel Beltrán». Si bien su acto fue imprudente, mi conocimiento de la historia pasada me obliga a reevaluar la situación. Pero no malinterprete esto como un pase libre. Usted sigue siendo un empleado que violó la confianza. Sin embargo, no lo despediré. Aún no. Jairo sintió un nudo aflojarse en su estómago. Lo que hizo esta noche, lo que escuché, me ha puesto en una posición inaceptable. No puedo permitir que esa mujer siga vagando por la calle, ni puedo permitir que se quede indefinidamente en mi bodega, poniendo en riesgo la licencia del restaurante. Su acto de humanidad es ahora mi problema. Gael tomó asiento. Su expresión de nuevo severa. «Tiene 2 horas, Jairo. Vaya a la bodega, despierte a la señorita Trejo y tráigala aquí, a mi oficina. Ella se sentará a mi lado y vamos a discutir el futuro. Su futuro, Jairo, y el de ella. Vamos a ver si su acto de compasión es digno de un castigo o de una oportunidad,
Y Jairo, agregó Gael, sus ojos fijos en los de él. Si ella miente, si intenta robar o si no coopera completamente, mi decisión será instantánea. Y entonces ambos estarán fuera de aquí antes del mediodía. Jairo asintió, su mente dando vueltas. Había evitado el despido, pero ahora se enfrentaba a una negociación de vida o muerte con un hombre que conocía la tragedia de Athalia, y aún así priorizaba el orden sobre la emoción. Entendido, don Gael. Bien, y una cosa más, dijo Gael, señalando la vista del monitor de seguridad. Esa bodega de licores tiene los mejores vinos de México. Si falta una sola botella, el despido será lo menos que le preocupe. Jairo se apresuró a salir de la oficina. El peso de la responsabilidad era ahora doble. Tenía que convencer a Athalia, la chica asustada y desconfiada, de que se enfrentara al hombre más poderoso y estricto que había conocido, un hombre que tenía un vínculo secreto con su pasado. Descendió las escaleras, el aroma de la preparación del desayuno golpeando su nariz. Se dirigió a la cocina. El chef Ramiro estaba ocupado con un pedido especial de langosta, ajeno al drama que se desarrollaba arriba. Jairo se acercó a la bodega. Su mano temblaba mientras insertaba la llave del restaurante en la cerradura. El clic fue un sonido ensordecedor en el bullicio de la cocina. Abrió la puerta justo lo suficiente para deslizarse dentro y cerrarla suavemente tras él. La bodega estaba oscura y fresca. En un rincón, envuelta en las mantas térmicas, Athalia dormía profundamente, el rostro relajado por primera vez en meses. Jairo se arrodilló suavemente a su lado. «Athalia», susurró. «Athalia, despierta. Necesitas despertar. Es hora de enfrentar la mañana». La chica se despertó sobresaltada, sus ojos abiertos y llenos de pánico. «¿Qué pasó? ¿Nos descubrieron?», preguntó su voz ronca por el sueño. «Sí, Athalia. Nos descubrieron», dijo Jairo con una seriedad sombría. «Pero no de la manera que crees. El dueño, don Gael Cisneros, quiere verte. Y quiere hablar sobre tu madre, Marta». Athalia se incorporó, las mantas cayendo a su alrededor. El nombre de su madre resonando en ese lugar la había golpeado como un rayo. El miedo en sus ojos fue reemplazado por una chispa de curiosidad dolorosa. ¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver él con mi madre? Mucho, al parecer. Él la conocía. Y ahora, la decisión sobre nuestro futuro está en sus manos. Tienes que venir conmigo. Tienes que contarle tu historia de nuevo, pero esta vez directamente a él. Él sabe de Luis Uriel Mendoza, de Martín, lo sabe todo. Athalia miró a Jairo, su instinto de huida, luchando contra la promesa de una conexión con su pasado y, más importante, con una posible solución a su miseria. ¿Y si me echa? ¿Y si me entrega a la policía? Entonces estaremos en la calle juntos, dijo Jairo, ofreciéndole su mano. Pero tienes que confiar en mí. Esto es nuestra única oportunidad. Una oportunidad para que tu historia no se pierda en el eco de la calle. Es hora de que la tragedia se enfrente a la autoridad. Athalia dudó un momento, luego tomó la mano de Jairo. La luz tenue de la bodega iluminaba la desesperación y la esperanza. Se levantó enderezándose a pesar del peso de su embarazo. «Vamos, Jairo, que sea lo que Dios quiera. Estoy lista para enfrentarlo». Mientras salían de la bodega, Athalia ajustándose las ropas harapientas, Jairo se sintió más un protector que un empleado. Estaban a punto de cruzar el umbral hacia el juicio final, donde la compasión se mediría contra el peso de las reglas corporativas, y donde la decisión de Gael Cisneros cambiaría sus destinos para siempre. ¿Qué decisión tomará Gael Cisneros? ¿Será la compasión o el castigo el que prevalecerá en el tizón de oro? La respuesta definirá el futuro de Jairo y Athalia. Si crees que la historia de Athalia merece un desenlace justo, dinos qué harías si fueras Gael Cisneros.
Deja tu opinión en los comentarios. El aire en la cocina de El Tizón de Oro era una mezcla de vapor, café recién molido y la fragancia especiada del chile de árbol tostándose. La mañana se había instalado con la intensidad de un lunes. Jairo caminó delante, sintiendo el peso de la mirada de Azalia sobre su espalda. Los cocineros y meseros se movían con la precisión de un reloj suizo, ajenos al drama que salía de la bodega, un drama que desafiaba la pulcritud de ese templo culinario. Chef Ramiro, con su chaquetilla blanca inmaculada, levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron al ver a Azalia. Su atuendo, sucio y desgarrado, era un insulto visual al entorno. Jairo sintió cómo la presión aumentaba. Apretó el paso. «Jairo, ¿quién es esa mujer?» La voz de Ramiro era baja, pero tenía el filo de un cuchillo de cocina bien afilado. Jairo no se detuvo, ni siquiera giró la cabeza. Sabía que cualquier explicación solo empeoraría las cosas. «Una visita, chef. El señor Cisneros la está esperando», mintió con una convicción que no sentía. Ramiro frunció el ceño, su mirada pasando de Azalia, visiblemente embarazada y famélica, a Jairo, cuyo rostro estaba pálido bajo la iluminación de neón. El chef no preguntó más. La mención de Gael era suficiente para detener cualquier interrogatorio en ese momento. Pero la semilla de la duda estaba sembrada. Sabía que Jairo estaba mintiendo. Azalia tropezó ligeramente con el borde de una alfombra antideslizante. Jairo la sostuvo por el codo, su tacto firme, protector. Ella respiró profundamente, intentando absorber algo de la confianza de Jairo. El miedo era una capa fría sobre su piel. Estaba a punto de exponer su vida, su tragedia, ante el hombre más poderoso que jamás había conocido. Cruzaron el bullicio de la cocina y subieron una escalera de servicio de metal que conducía al nivel superior, donde se encontraban las oficinas administrativas. Cada escalón era un ascenso hacia el juicio. La oficina de Gael era el contraste perfecto con el caos controlado de la cocina. Era silencio, sobriedad y control. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y una enorme ventana ofrecía una vista panorámica del amanecer sobre la Ciudad de México. Un espectáculo de luces grises y naranjas. Gael estaba sentado detrás de un escritorio de caoba pulida, con las manos entrelazadas, observando fijamente a la puerta. No había un solo papel fuera de lugar. Jairo empujó la puerta y guió a Azalia al interior. La chica se encogió, sintiéndose diminuta y sucia bajo la luz matutina que entraba por la ventana. «Buenos días, señor Cisneros», dijo Jairo, su voz firme, aunque sus rodillas temblaban. Gael asintió lentamente, sin apartar la mirada de Azalia. La examinó de pies a cabeza. El cabello enmarañado, la ropa rasgada, la protuberancia de su embarazo de 7 meses, el brillo desesperado en sus ojos. Jairo. Azalia. Gael usó sus nombres con una precisión que indicaba que ya había internalizado la información sobre ellos. Señaló 2 sillas frente a su escritorio. «Siéntense». Jairo obedeció, sintiendo que estaba a punto de confesar un crimen. Azalia se sentó rígidamente, evitando mirar a Gael, concentrándose en el patrón de la alfombra persa bajo sus pies. «No voy a andarme con rodeos», comenzó Gael. Su voz era profunda y autoritaria. «Jairo, anoche cometiste una violación grave de la política de la empresa. Abriste el restaurante, usaste el inventario de comida y pusiste en riesgo la seguridad de este establecimiento. Todo eso lo sé, porque, como bien sabes, las cámaras de seguridad son mis ojos». Hizo una pausa dramática. Jairo se preparó para la sentencia de despido. «Pero antes de dictar un castigo, necesito entender. No solo tu compasión, Jairo, sino la razón específica por la que elegiste arriesgarlo todo. Azalia, necesito que me mires».
Azalia levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Gael, ojos grises y penetrantes que no mostraban ni piedad ni condena, solo una profunda curiosidad histórica. Tu nombre es Azalia Ximena Trejo. Tienes 19 años. Huiste del barrio de los Sauces Secos. Tu madre era Marta Trejo. El simple enunciado del nombre de su madre hizo que Azalia jadeara, un sonido pequeño y roto. Sí, murmuró ella. Gael se inclinó sobre el escritorio. Marta fue una de las personas más leales que conocí. Trabajó aquí, en el Tizón de Oro, hace muchos años, cuando apenas era una cocinera joven y soñadora. Yo le tenía un gran aprecio. Cuando se fue, me entristeció, pero le deseé lo mejor. Lo último que supe fue que se había casado con Martín y se había mudado. La revelación golpeó a Jairo con la fuerza de un puñetazo. La conexión no era casual, era profunda. Gael no estaba reaccionando solo a la compasión, estaba respondiendo a un fantasma de su propio pasado. Ella murió, dijo Azalia, las lágrimas asomando, pero ella parpadeó para contenerlas. No quería mostrar debilidad. Lo sé. Jairo me informó anoche. Y también me informó sobre Martín, el padrastro. Gael tomó un sorbo de café de una taza de porcelana fina. El contraste entre la elegancia de su ritual y la brutalidad de las palabras era chocante. Azalia, antes de que decidamos qué pasará con Jairo y qué pasará contigo, necesito saber la verdad completa, sin adornos. Dime exactamente cómo era la vida en los Sauces Secos después de que tu madre se fue. Azalia tragó saliva. El hambre que había sentido anoche se había ido, reemplazada por un nudo de ansiedad en su estómago. Jairo puso su mano bajo la mesa y la tocó ligeramente, un gesto de apoyo silencioso. Martín nunca fue bueno, empezó Azalia, su voz aún áspera. Cuando mamá estaba viva, él era un alcohólico funcional. Bebía, gritaba, pero ella lo mantenía a raya. Pero después de que el doctor dijo que ella colapsó por el estrés, que su corazón no aguantó más el miedo, él se desató. Gael escuchaba impasible, pero Jairo notó un ligero temblor en el borde de su taza. Martín lo perdió todo. Perdió su trabajo, perdió la poca dignidad que le quedaba, y me usó como un saco de boxeo. Si no estaba golpeando las paredes, me estaba golpeando a mí. Me decía que yo era la razón por la que Marta se había ido. La habitación se llenó del silencio pesado de la miseria humana. ¿Y por qué no huiste antes, Azalia?, preguntó Gael, su tono más suave ahora, casi paternal, pero aún exigente. No tenía a dónde ir. Tenía miedo de la calle, señor Cisneros. La calle es más cruel que Martín a veces. Y entonces conocí a Luis Uriel Mendoza. Al pronunciar el nombre del exnovio rico, el ambiente en la oficina se tensó inmediatamente. Jairo recordó el desprecio de Azalia al hablar de él. Luis Uriel. Él parecía la salida. Era de una familia rica. Me prometió un futuro. Me dijo que me sacaría de los Sauces Secos, me llevaría a una vida decente. Yo creí en la promesa, en la mentira dorada. ¿Y qué pasó con Luis Uriel? Me usó. Para él, yo era solo un juguete exótico, un escape de su vida aburrida. Cuando le dije que estaba embarazada, su rostro cambió. Dejó de ser el príncipe, se convirtió en un monstruo, un cobarde. Me dijo que si intentaba acercarme a su familia o a su dinero, me acusaría de robo y haría que Martín me encontrara. Me dio algo de dinero y me tiró a la calle como si fuera basura. Me advirtió que no dijera su nombre a nadie. Jairo apretó el puño bajo la mesa. La rabia que sentía por Azalia era palpable. Gael observó las reacciones de ambos. Su mirada volvió a Jairo. ¿Y tú, Jairo? ¿Por qué te involucraste? Podrías haberle dado un billete y enviado a otro lugar. No es mi forma de ser, señor Cisneros, respondió Jairo,
mirando a su jefe directamente a los ojos. Sé lo que es el hambre, sé lo que es el frío. Crecí en un orfanato. Sé que la vida no le debe nada a nadie, pero Azalia no es solo una vagabunda, es una víctima. Una persona al borde de la inanición con un bebé en camino. Yo no podía dormir sabiendo que ella estaba ahí fuera, congelándose, sin poder comer. El sazón dorado tiene reglas, Jairo. Reglas que mantienen la integridad de este lugar. Si dejamos entrar a uno, ¿dónde trazamos la línea? La línea está en la humanidad, Señor. Si no podemos trazar la línea en la humanidad, entonces este restaurante, no importa lo lujoso que sea, no vale nada. El silencio volvió. Gael apoyó la espalda en el asiento, su expresión indescifrable. «¿La humanidad?», repitió Gael, el eco de la palabra resonando en el elegante despacho. «Marta también era humana, Azalia. Y yo la fallé. Ella me pidió un favor hace años, algo pequeño. Yo estaba demasiado ocupado con el éxito de este restaurante. No la ayudé cuando me lo pidió, y ahora su hija está aquí, en la misma posición de desesperación». Azalia y Jairo intercambiaron una mirada de sorpresa. ¿Gael se sentía responsable? «¿Tú crees que arriesgaste tu trabajo por un plato de comida, Jairo?», continuó Gael, dirigiéndose al joven conserje. «Pero yo veo algo más. Veo un desafío que me obliga a confrontar mi propia deuda con tu madre, Azalia». Gael se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el tráfico que comenzaba a moverse por la ciudad. «La situación es mucho más peligrosa de lo que parece. Si tu historia es cierta, y por el dolor en tus ojos, creo que lo es, no solo huyes de Martín, un hombre violento, huyes de Luis Uriel Mendoza. ¿Sabes quién es la familia Mendoza?». Azalia negó con la cabeza, asustada. «Son poder, Azalia, son influencia, son el tipo de personas que pueden hacer desaparecer a una chica de la calle sin dejar rastro. Luis Uriel te amenazó con la policía, pero eso es solo el principio. Si descubren que has buscado ayuda y que alguien está dispuesto a protegerte, las cosas se pondrán muy serias. Esto no es solo un dilema laboral, Jairo, es un problema de seguridad». Jairo sintió un escalofrío. No había considerado la magnitud del peligro. Solo había visto el hambre. «¿Qué debemos hacer entonces?», preguntó Jairo. Gael se dio la vuelta, sus ojos fijos en la pareja. «Aquí está mi decisión preliminar. Por tu transgresión, Jairo, te mereces el despido inmediato. Usaste mi propiedad, violaste mi confianza, pero por la historia que me has traído y por la conexión con Marta, no puedo simplemente echarlos a la calle. Si lo hago, confirmo la crueldad que ella conoció y no aprendo nada». Se acercó al escritorio y tomó un pequeño control remoto. Encendió una de las pantallas de la oficina, revelando la toma de la cámara de seguridad del callejón La Herradura. Era la grabación de anoche. Jairo, bajo la tenue luz de la farola, entregando a Azalia el plato de comida, el momento en que ella devoraba la carne. El acto de bondad, capturado en alta definición. «Vi esto anoche. Lo vi todo. La desesperación en sus ojos, Jairo. Y vi la determinación en los tuyos. No actuaste por malicia, sino por un código de honor que muchos hombres que conozco han perdido». Gael apagó la pantalla. «El problema es, si Azalia se queda, este lugar ya no es seguro para ella. Y si tú, Jairo, sigues trabajando aquí, te expones a los Mendoza. Tienen ojos en todas partes. Necesitamos un plan que te proteja a ambos». Azalia habló, su voz más fuerte de lo que había sido. «No quiero causarle más problemas a Jairo. Si tengo que irme...». «Cállate, Azalia», interrumpió Gael, no con ira, sino con una autoridad agotada. «Si te vas, estás muerta. Y si Jairo te dejó ir anoche, habría estado condenado. Esto ya no se trata de un simple trabajo.
Se trata de justicia y redención. Gael caminó hacia una estantería y sacó una carpeta gruesa y amarillenta. Martín, Luis Uriel, necesitamos saber qué están haciendo y si están buscándote activamente. Y más importante, Azalia, el niño. El bebé tiene derechos que Luis Uriel querrá negar. Abrió la carpeta. Esta carpeta contiene los detalles de la única persona en esta ciudad en la que puedo confiar plenamente. Un viejo amigo, un detective privado retirado. Él puede rastrear a Martín y, más importante, puede empezar a construir un caso contra la familia Mendoza. Jairo sintió que el peso de la noche comenzaba a aligerarse ligeramente. Gael no los iba a castigar, los iba a proteger, pero la protección venía con condiciones. Jairo, mi decisión es esta. Estás despedido de tu puesto como conserje. El estómago de Jairo se hundió. Azalia lo miró con horror. Pero, continuó Gael, levantando una mano para silenciar cualquier protesta, necesito tu lealtad. Te propongo un nuevo trabajo, temporal, pero mucho más peligroso. Serás el protector de Azalia, la sacarás de aquí. Te proporcionaré un lugar seguro para ambos, lejos de la ciudad, donde puedan esperar a que el detective haga su trabajo. Te pagaré el doble de tu sueldo de conserje. Jairo parpadeó. ¿Despedido para ser ascendido a guardaespaldas? Pero, señor Cisneros, si salimos de la ciudad, ¿qué pasa con usted? ¿Los Mendoza no lo rastrearán hasta aquí? Si me rastrean, asumiré la responsabilidad, dijo Gael con calma, cerrando la carpeta. Esto es mi redención, Jairo. Pero hay una cosa que tienes que entender. Si aceptas, si te conviertes en su protector, no puedes fallar. No puedes permitir que Martín o Luis Uriel la encuentren. Tu vida y la de Azalia y la de ese niño dependen de tu discreción y tu fuerza. Azalia miró a Jairo. La desesperación había sido reemplazada por una esperanza frágil y una inmensa gratitud hacia Gael. «Acepto, señor Cisneros», dijo Jairo sin dudar. Su corazón latía con una mezcla de miedo y propósito. Era un trabajo que sentía haber estado esperando toda su vida. «Bien, el detective se llama Alonso, lo contactaré de inmediato. Mientras tanto, Azalia, comerás algo decente y descansarás. Y Jairo, necesito que uses el resto de la mañana para prepararte. No llevarás nada que pueda identificarte con el tizón de oro. De ahora en adelante eres invisible». Gael tomó una chequera de su escritorio y extendió un cheque a Jairo, una suma considerable. «Esto es para gastos iniciales, pasajes, ropa. Necesitan desaparecer. Tienen hasta la medianoche. A medianoche, Alonso los estará esperando en un punto de encuentro que solo él y yo conocemos. Si fallas, si te descubren, no podré hacer nada por ti. ¿Entendido?» «Entendido, señor». Gael se levantó, su figura imponente dominando el despacho. «Ahora vayan, y Azalia, gracias por la verdad. Marta estaría orgullosa de que lucharas así». Mientras salían de la oficina, dejando atrás el lujo y la autoridad de Gael, Azalia y Jairo se encontraron de nuevo en el bullicio de la cocina. Ya no eran empleado y fugitiva. Eran aliados en una misión de vida o muerte. El sazón dorado se había convertido en el punto de inflexión de sus vidas. El plato de comida ya no era solo supervivencia, era el inicio de una guerra contra el poder y la injusticia. Jairo guió a Azalia de regreso a la bodega, ahora no para esconderla, sino para prepararla. Él le explicó el plan, la seriedad de enfrentarse a los Mendoza. Azalia escuchaba, su rostro marcado por la determinación. «Luis Uriel no me va a ganar», dijo Azalia tocando su vientre. «Este niño tendrá una vida mejor, aunque tenga que luchar contra el mundo entero». «Lucharemos juntos», dijo Jairo, sintiendo un nuevo tipo de conexión con la chica. Ya no era solo compasión, era un destino compartido. La preparación fue tensa y rápida.
Jairo usó el dinero de Gael para comprar ropa discreta en una tienda cercana, evitando los grandes almacenes para no dejar rastro. Consiguió una maleta pequeña y algunos artículos de higiene. Al regresar, la atmósfera en el Tizón de Oro había cambiado. La noticia de que Jairo había sido despedido y la extraña presencia de la chica ya se había filtrado entre el personal. Jairo sintió las miradas de juicio, pero no le importó. Al caer la tarde, se despidió de Chef Ramiro, quien solo le dio una palmada brusca en la espalda, un gesto de respeto a regañadientes. «Buena suerte, chico, y ten cuidado. El señor Cisneros tiene sus razones, pero cuando se involucra con gente poderosa, las cosas se ponen feas». Jairo asintió. Él ya lo sabía. La noche era fría y las llaves del restaurante que había devuelto a Gael ahora le parecían el símbolo de una vida pasada. Ahora tenía un nuevo conjunto de responsabilidades. Se dirigieron al punto de encuentro, una estación de metro abandonada en las afueras. El viaje en autobús fue silencioso. Azalia, envuelta en un abrigo nuevo y discreto, se veía menos como una víctima y más como una guerrera cansada. Su mano se aferraba a la de Jairo. Alonso, el detective, era un hombre de unos 60 años, bajo y robusto, con ojos cansados pero alertas. Estaba fumando un cigarrillo bajo una farola defectuosa. Azalia. «Soy Alonso», dijo, apagando el cigarrillo con la punta del zapato. «Gael me ha puesto al tanto. No tenemos mucho tiempo. Martina ha estado haciendo preguntas en los sauces secos, y los Mendoza tienen gente vigilando la calle del Tizón de Oro». «¿Nos están buscando ya?», preguntó Azalia, su voz un susurro de terror. «Sí. Pero estamos un paso adelante. Suban a mi auto. Los llevaré a un lugar seguro, un refugio en la sierra. Nadie los encontrará allí». Jairo y Azalia entraron en el vehículo de Alonso. La promesa de seguridad era real, pero el peligro que dejaban atrás era inminente. El coche se puso en marcha, alejándose de las luces de la ciudad y adentrándose en la oscuridad de la carretera. Mientras se alejaban, Gael Cisneros estaba de vuelta en su oficina, contemplando la vista. La carpeta de Marta estaba abierta en su escritorio. Había tomado una decisión que le costaría mucho más que el inventario de su cocina. Sabía que la familia Mendoza no perdonaría esta intromisión. El destino de Jairo y Azalia se había entrelazado con su propia búsqueda de redención. El verdadero juego de ajedrez apenas comenzaba. La supervivencia de Azalia dependía de la habilidad de Jairo para evadir la red de mentiras y poder que Luis Uriel Mendoza estaba a punto de tejer. El refugio en la sierra representaba la calma antes de la tormenta, pero ¿cuánto tiempo podrían permanecer ocultos antes de que el largo brazo de los Mendoza los alcanzara? Y si eso sucedía, ¿estaría Jairo preparado para la violencia que se avecinaba? El vehículo de Alonso devoraba el asfalto bajo la pálida luz de la luna menguante. El silencio en el interior del auto no era de calma, sino de una tensión comprimida, como el aire antes de una tormenta de verano. Jairo observaba cómo las luces de la ciudad, fuente de sus escasas alegrías y ahora de un peligro mortal, se reducían a un brillo fantasmal en el retrovisor. A su lado, Azalia respiraba superficialmente, el movimiento del coche arrullando a medias su cuerpo agotado, pero sus ojos permanecían abiertos, reflejando el paisaje oscuro y desconocido. «Falta poco», murmuró Alonso, su voz rasposa rompiendo la quietud. «Es una cabaña de madera, lejos del camino principal. Deberían estar seguros ahí por un par de semanas, tal vez más». Jairo giró la cabeza hacia Alonso. «¿Y usted? ¿Va a quedarse con nosotros?» Alonso sonrió, un gesto cansado que no alcanzaba a sus ojos. «Mi trabajo es de sombra, chico. Debo volver a la ciudad. Gael necesita ojos en la calle,
Y créeme, los Mendoza ya están moviendo sus piezas. No son hombres de esperar. La mención de los Mendoza trajo un frío que nada tenía que ver con la temperatura exterior. ¿Qué tan malos son?, preguntó Azalia en un hilo de voz, aferrándose al vientre abultado. Digamos que manejan más hilos en esta ciudad de lo que la gente honesta quisiera. Luis Uriel es un mocoso mimado, pero su padre, el viejo Mendoza, tiene un alcance que ni se imaginan. Si los buscan, no será solo la policía, serán todos. Alonso condujo el auto por un camino de tierra que se adentraba en el bosque de pinos. El olor a tierra húmeda y agujas secas llenaba el aire. La cabaña apareció de repente, oscura y robusta, oculta por la densa vegetación. Era rústica, pero parecía sólida. Al entrar, Jairo encendió una lámpara de aceite. El lugar era pequeño, una sala con chimenea, una mesa de madera y un par de habitaciones. Era un contraste absoluto con el lujo pulcro del Tizón de Oro, pero por primera vez en días, Azalia no temblaba. Había una paz forzada en el aire. Alonso les dio instrucciones rápidas. La comida estaba almacenada para un mes. Había un pozo de agua potable y un radio de banda corta estrictamente para emergencias. No salgan bajo ninguna circunstancia. Si ven a alguien cerca, apaguen la lámpara y escóndanse. Yo les dejaré un código de respuesta. Si escuchan un silbido que imita a un búho 2 veces, soy yo. Si es otra cosa, no respondan. Antes de irse, Alonso le entregó a Jairo una navaja de caza. Esto no es por la fauna, Jairo. Jairo asintió, sintiendo el peso frío del acero. Se había convertido, de la noche a la mañana, en el único muro de protección para Azalia. Mientras Jairo y Azalia se instalaban en el precario refugio, el amanecer se cernía sobre la ciudad. Gael Cisneros, en su elegante ático, no había dormido. Estaba inmerso en documentos y llamadas, tratando de contener la explosión que sabía que vendría. Los Mendoza no tardaron en reaccionar. Apenas el sol iluminó las torres financieras, Gael recibió la primera estocada. No fue una amenaza directa, sino un golpe quirúrgico a su negocio. La corporación Mendoza, a través de sus subsidiarias, era un proveedor clave de vinos y mariscos de alta gama para el Tizón de Oro. A las 8:00 am, el gerente de suministros de Mendoza llamó a Gael. «Señor Cisneros, lamentamos informarle que hemos detectado ciertas irregularidades en los pagos de sus últimos 3 pedidos. Por lo tanto, hemos congelado la entrega de todos los productos premium hasta que se resuelva la auditoría». Gael apretó el teléfono. Esto era ridículo. El Tizón de Oro era un pagador impecable. «Sé que esto es una represalia, señor Torres. Dígale a su jefe que si quiere hablar, que lo haga de frente». «No sé de qué habla, señor Cisneros. Solo sigo órdenes financieras. Su restaurante no recibirá langosta ni el vino Choconostl hasta nuevo aviso. Que tenga buen día». El golpe era estratégico. Sin esos ingredientes exclusivos, el Tizón de Oro perdería prestigio y clientela en cuestión de días. Los Mendoza estaban estrangulando financieramente a Gael para obligarlo a entregar a Azalia y, más importante aún, para castigarlo por la intromisión. Gael sabía que no podía ceder. La carpeta de Marta, la madre de Azalia, sobre su escritorio era un recordatorio constante. El colapso nervioso que la había llevado a la muerte había sido manipulado, orquestado por Martín y financiado por la familia de Luis Uriel para silenciar cualquier escándalo de paternidad no deseada. Gael estaba convencido de que la vida de Marta había sido robada y Azalia era la única pieza de evidencia viva. Se puso de pie, su expresión severa se endureció con determinación. Si los Mendoza querían guerra, la tendrían. Su siguiente llamada fue a un antiguo contacto en el ámbito legal, un hombre conocido por su habilidad para desenterrar los secretos más oscuros de las élites.
Necesito que rastrees los flujos de dinero de Luis Uriel Mendoza. Estoy buscando cualquier irregularidad, cualquier pago turbio, especialmente relacionado con el sector inmobiliario en el barrio de los Sauces Secos hace unos 8 meses. Algo que huela a soborno o manipulación de propiedad. Gael estaba jugando su propia partida de ajedrez, usando su conocimiento del bajo mundo de los negocios para presionar a los Mendoza donde más les dolía, su reputación intachable y sus finanzas. En la cabaña, Jairo y Azalia intentaban establecer una rutina. El frío de la sierra era penetrante y Jairo se dedicó a cortar leña y mantener la chimenea encendida. Azalia, aunque físicamente débil, mostraba una resiliencia sorprendente. El miedo se había convertido en una energía fría que la impulsaba. La soledad del bosque les forzó a confrontar sus historias no contadas. Una noche, mientras el fuego crepitaba, Azalia habló de su madre con una melancolía profunda. Mamá no era débil, Jairo, era exhausta. Martín la exprimió hasta secarla. Ella creía que si trabajaba más, él dejaría de beber, que seríamos una familia normal, pero él solo quería el dinero. Y luego Luis Uriel, él solo quería demostrar que podía tener lo que quisiera. Me dijo que me amaba, pero cuando supo del bebé, su mirada se enfrió. Fue como si hubiera comprado algo que de repente tenía un defecto de fábrica. Jairo escuchó en silencio, su propio pasado de orfanato y abandono resonando con el dolor de Azalia. Ambos eran desechos de la sociedad, criados sin la red de seguridad de una familia amorosa. «Sé lo que es sentirse así», dijo Jairo, su voz baja y áspera. «Cuando creces en el orfanato, aprendes que la única persona en la que puedes confiar eres tú mismo. Pero lo que no te dicen es que a veces tienes que confiar en alguien más. Y ahora estamos juntos en esto». Azalia le miró. La gratitud en sus ojos era un bálsamo para el alma herida de Jairo. La conexión entre ellos se estaba volviendo profunda, cimentada no en el romance, sino en la necesidad mutua de supervivencia y protección. 2 días después, Alonso regresó. Llegó al anochecer, envuelto en una gabardina oscura, su rostro sombrío. El silbido de búho resonó 2 veces, un sonido bienvenido en el silencio opresivo. Jairo abrió la puerta. «Alonso, ¿qué sucede?» «Tenemos problemas, Jairo. Serios. Los Mendoza no solo están presionando a Gael con el restaurante, están usando a Martín». Alonso entró y se calentó las manos junto al fuego. «Martín, el padrastro, ha presentado una denuncia formal contra Azalia. Dice que ella robó una suma importante de dinero de la casa antes de huir. Una mentira obvia, pero que le da jurisdicción a la policía para buscarla activamente. La descripción de Azalia, la ropa que usaba cuando la encontraste, está en todos los retenes». «¿Y el bebé? ¿No ven que está embarazada?», preguntó Azalia con un miedo renovado asaltándola. «Eso les da aún más prisa. Si nace el niño, se complica la custodia y la prueba de paternidad. Luis Uriel necesita que Azalia desaparezca antes de que eso suceda». La cabaña, que había sido un santuario, de repente se sintió como una trampa. «Gael está haciendo lo que puede», continuó Alonso. «Ha descubierto que Luis Uriel ha estado desviando fondos para pagar a Martín y silenciar a algunos vecinos de los Sauces Secos. Pero eso es una prueba interna, difícil de usar rápido. Necesitamos más». Jairo caminó de un lado a otro. Hiding ya no era una opción. El tiempo se agotaba. «¿Qué pasa con la policía local de la sierra?» «Son pocos, pero no estúpidos. Si los federales o la gente de Mendoza ofrecen suficiente dinero, mirarán para otro lado. O peor, ayudarán a encontrarla». Alonso sacó un mapa arrugado y lo extendió sobre la mesa.
Tenemos que movernos de nuevo. Este refugio no resistirá la presión. Si deciden peinar la sierra, nos encontrarán en horas. ¿A dónde vamos?, preguntó Azalia con voz firme a pesar del terror. Hay un pequeño pueblo minero abandonado a unos 100 kilómetros al sur, cerca de la frontera. Un viejo contacto de Gael podría darles un paso seguro a través de la frontera. Pero el viaje es largo y peligroso. Necesitan ser invisibles. Jairo se dio cuenta de la magnitud del riesgo. Un viaje de 100 kilómetros con Azalia en su estado era una locura, pero quedarse era la muerte o la captura. «Lo haremos», decidió Jairo sin dudar. Alonso asintió. Su respeto por el joven conserje crecía a cada minuto. Mañana al anochecer empezarán a caminar. Les dejaré un vehículo escondido a unos 20 kilómetros de aquí, pero el primer tramo deben hacerlo a pie. En la ciudad, Gael se enfrentaba a una tormenta perfecta. Los problemas de suministro habían comenzado a afectar a El Tizón de Oro. Las cancelaciones de reservas de alto perfil se multiplicaban. Los Mendoza estaban ganando la batalla económica. Gael estaba en una reunión tensa con sus contadores. «Necesitamos encontrar un proveedor alternativo de mariscos y vino inmediatamente. Que cueste lo que cueste», ordenó Gael. «Señor Cisneros, es casi imposible. Los Mendoza tienen un monopolio sutil. Están usando su influencia para presionar a otros distribuidores. Nos estamos quedando sin opciones». Gael sentía la presión. El Tizón de Oro era su vida, su legado. Pero el destino de Azalia y el recuerdo de Marta eran más importantes. Recibió una llamada cifrada de Alonso. La actualización sobre Martín y la denuncia de robo lo enfureció. «Es un juego sucio, Alonso. Necesitamos algo que detenga a los Mendoza de golpe. Lo único que los detendría es si la verdad saliera a la luz», respondió Alonso. «La conexión entre Martín, la muerte de Marta y Luis Uriel. Pero esa evidencia es débil y circunstancial». Gael miró la carpeta de Marta. Había una vieja fotografía de Azalia, mucho más joven, sonriendo con su madre. «Voy a hacer algo arriesgado, Alonso. Necesito que prepares a un par de mis abogados más discretos. Voy a filtrar la información que tengo sobre las finanzas de Luis Uriel a un par de periodistas. No directamente, pero lo suficiente para que empiecen a investigar. Gael, eso es peligroso. Si te descubren, te acusarán de difamación y vendrán por ti con todo. Ya vienen por mí, Alonso. Si voy a caer, los arrastraré conmigo. Esto les dará una distracción mientras Jairo y Azalia escapan del país». Gael estaba sacrificando su propia seguridad y la reputación de su negocio por un acto de justicia tardía. Sabía que los Mendoza responderían con violencia, no solo legal, sino física. En la cabaña, la noche siguiente, Jairo empacaba lo esencial. La mochila era ligera, pero la carga emocional era inmensa. Azalia estaba agotada, pero su voluntad era de hierro. «Tengo miedo», confesó Azalia sentada junto al fuego. «Yo también», dijo Jairo honesto, «pero el miedo es bueno, nos mantiene alertas». Jairo tomó la mano de Azalia. Su piel era fría, a pesar del calor del fuego. «No vamos a ir al sur. No podemos». Azalia lo miró, confundida. «¿Qué dices?». Alonso dijo: «Alonso tiene razón, es la ruta más segura, pero es la ruta que esperarían. Si los Mendoza están ejerciendo tanta presión, el cruce fronterizo estará vigilado. Si nos movemos hacia el sur, estamos caminando hacia una trampa». Jairo desdobló el mapa. Su dedo señaló un punto a mitad de camino entre la sierra y la ciudad, una zona de densos asentamientos irregulares y barrancas. «Vamos a la ciudad». Azalia se estremeció. «¿Volver a la ciudad? Es una locura. Es donde están todos».
Exactamente. Es el último lugar donde esperarían que fuéramos. Nos vamos a esconder en el laberinto de la ciudad, en las sombras. Alonso me habló de un viejo orfanato abandonado cerca de mi antiguo barrio. Es grande, lleno de escondites. Jairo sabía que su plan era desesperado, pero ofrecía una ventaja crucial: la familiaridad. Conocía las calles, los túneles de drenaje, los atajos. En la sierra eran blancos fáciles. En la ciudad podían mezclarse con el caos. Si vamos a la ciudad, podemos estar cerca de Gael. Podemos darle la información que necesitamos para presionar a Luis Uriel. No podemos correr para siempre, Azalia. Tenemos que luchar desde cerca. Sus ojos ardían con una intensidad que nunca había visto en él. Ya no era el conserje humilde, era un protector, un estratega nacido de la desesperación. «¿Y si nos atrapan?», susurró ella. «Entonces no nos iremos en silencio. Si me capturan, te prometo que diré la verdad. Gritaré sobre Luis Uriel y Martín hasta que todo el mundo lo sepa». Pero Jairo no pensaba en ser capturado, pensaba en la pequeña vida que Azalia llevaba dentro. Su supervivencia era lo único que importaba. Se pusieron en marcha poco antes de la medianoche, moviéndose bajo la cobertura de la oscuridad, con Jairo guiando el camino a través del terreno irregular. Cada paso de Azalia era una tortura controlada. Jairo la ayudaba a subir las pendientes, sintiendo el peso de la vida que ella llevaba. El viaje hacia el norte, de vuelta a la boca del lobo, fue agotador. Cuando llegaron a la carretera principal, un coche pasó a toda velocidad y Azalia se congeló. «Jairo, espera». Una furgoneta de reparto de la Corporación Mendoza pasó a su lado. No iban buscando nada, solo entregando mercancía. Pero el recordatorio de la omnipresencia de sus enemigos fue escalofriante. Jairo sabía que el riesgo era inmenso. Necesitaban un transporte que no levantara sospechas. Vio un viejo camión de carga estacionado en un claro, aparentemente abandonado. «Vamos a tomar prestado ese camión», dijo Jairo. Azalia se quedó boquiabierta. «¿Sabes conducir un camión?» «Aprendí a hacer muchas cosas que no debía en el orfanato», dijo Jairo, una sonrisa tensa cruzando su rostro. Rompió el cristal de una ventanilla pequeña y entró al vehículo. Encontró los cables y con la habilidad forjada en la necesidad, puenteó el encendido. El motor tosió, luego cobró vida con un rugido ensordecedor. Jairo miró a Azalia, sus ojos brillando a la luz de la luna. «Sube. Es hora de volver a casa». El camión, lento y ruidoso, se dirigió hacia el corazón de la ciudad. El juego había cambiado. Ya no se trataba de huir, sino de infiltrarse, de esconderse a plena vista en el lugar más peligroso de todos. El objetivo era sobrevivir, y para Jairo también era obtener justicia. Estaba llevando a Azalia y al niño que venía en camino directamente a la guarida de los Mendoza, esperando que el caos de la ciudad fuera el camuflaje perfecto para su lucha final. La noche apenas comenzaba, y el destino de los tres estaba atado a la tenacidad de un ex conserje y la audacia de Gael, su inesperado aliado. El camión de carga, una mole ruidosa que parecía protestar contra la misma existencia, se arrastró por las arterias menos transitadas de la ciudad. Jairo conducía con la precisión nerviosa de quien sabe que cada kilómetro lo acerca al peligro, pero también a la única posibilidad de paz. Azalia iba a su lado, apretando el vientre, el rostro cubierto de un sudor frío que no se debía solo al miedo, sino al esfuerzo del viaje y la implacable tensión de su embarazo. Llegaron al barrio de los Sauces Secos justo cuando las luces de la madrugada comenzaban a pelear con la oscuridad residual de la noche. El orfanato abandonado se alzaba como un esqueleto de concreto y ladrillo, rodeado por un muro perimetral derrumbado en varios puntos.
Un lugar de traumas pasados, irónicamente, su mejor escondite. Jairo detuvo el camión en un callejón lateral, lo más lejos posible de la vista. El motor murió con un último y agónico resoplido. El silencio que siguió fue opresivo. «Llegamos, Azalia», dijo Jairo, su voz ronca. Azalia no respondió de inmediato. Estaba inmóvil, mirando las ventanas rotas del edificio. «Aquí creciste, ¿verdad?», preguntó ella, una pregunta que sonaba más a afirmación. «Sí, es feo, pero nadie vendrá a buscar aquí. Es demasiado triste para la gente de bien». Jairo la ayudó a bajar. Cada movimiento era una agonía para ella. Una vez dentro del patio, entre maleza crecida y escombros, Jairo se sintió extrañamente en casa. Se movieron hacia la antigua lavandería, un área subterránea que ofrecía la mejor protección contra el frío y la visibilidad. Mientras Azalia se desplomaba sobre unos cartones viejos, Jairo sacó el teléfono de prepago que había conseguido en el camino. Necesitaba contactar a Gael. La espera era un lujo que no podían permitirse. Gael, por su parte, no había dormido. Estaba sentado en su estudio, la pantalla de vigilancia apagada, pero la mente enardecida por la memoria del rostro desesperado de Azalia y la lealtad ciega de Jairo. Sabía que Jairo intentaría algo audaz. Cuando el teléfono de Gael sonó con un número desconocido, el dueño del El Tizón de Oro contestó en el primer tono, sin dudarlo. «Jairo», dijo Gael sin necesidad de preguntar quién era. «Gael, soy yo. Estoy en la ciudad, en el orfanato. Escúchame bien, no tengo mucho tiempo». Jairo procedió a desgranar la información que había recopilado, la confirmación del abuso de Martín hacia Marta, la madre de Azalia y el abandono cruel y premeditado de Luis Uriel. Jairo no solo quería la absolución, quería la caída de los responsables. Luis Uriel se mueve en las sombras, pero su padre, la Corporación Mendoza, no puede permitirse un escándalo de esta magnitud. Una chica embarazada, abandonada, que se vio obligada a huir por el abuso en su casa y todo por culpa de un heredero mimado. Si esto sale a la luz, las acciones de Mendoza se desploman. Gael escuchaba, su expresión endureciéndose. No era solo la justicia lo que lo motivaba ahora, sino la estrategia. Jairo le había dado el arma perfecta para presionar a la élite que siempre miraba por encima del hombro a gente como él. Un restaurantero que había ascendido por mérito. «Entiendo, Jairo. ¿Están seguros ahí?» «Por ahora sí, pero Azalia no está bien. El viaje fue demasiado. Tienes que moverte rápido, Gael». «Lo haré. No te muevas. No confíes en nadie más que en mí. En unas horas sabrás de mí». Gael colgó. La decisión de despedir a Jairo por la transgresión había quedado completamente obsoleta. Ahora se trataba de una operación de rescate y, más importante aún, de una jugada de ajedrez contra una de las familias más poderosas de la región. Gael llamó a su abogado de confianza, un hombre que entendía el arte de la extorsión legal. Le explicó la situación con Azalia, omitiendo el robo de comida para centrarse en la amenaza social. En menos de una hora, la maquinaria de Gael se puso en marcha. Se contactó con intermediarios cercanos a la familia Mendoza, lanzando la primera bomba, la amenaza de un reportaje explosivo en la prensa local, detallando la huida de la víctima de su heredero. Mientras Gael sembraba el pánico en las oficinas corporativas, el drama se intensificaba en el orfanato. Jairo estaba limpiando la vieja lavandería, tratando de crear un espacio habitable, cuando escuchó el grito ahogado de Azalia. «¡Jairo!». Se giró. Azalia se aferraba a su vientre, con la respiración entrecortada. «¿Qué pasa? ¿El bebé? Creo que ya viene». El pánico se apoderó de Jairo. 7 meses. Era demasiado pronto. «No, aguanta. Todavía no. Necesitas un hospital». «No puedo ir a un hospital, Jairo. Nos encontrarán. Además, ya no hay vuelta atrás». Jairo se arrodilló a su lado.
el sudor frío recorriendo su espalda. Él, un conserje, un huérfano, un fugitivo, ahora se enfrentaba al acto más sagrado y aterrador de la vida. Estaba completamente solo, salvo por los fantasmas de la miseria que habitaban ese lugar. La labor de parto de Azalia fue brutal. Las contracciones venían rápidas e intensas, reflejo de su cuerpo exhausto y malnutrido. Jairo improvisó lo mejor que pudo. Usó el forro limpio de su propia chaqueta como manta y buscó agua estancada que pudiera hervir con un encendedor y una lata vieja, sabiendo que la higiene era su única defensa. Las horas se arrastraban, cada minuto una eternidad marcada por el dolor y los gritos contenidos de Azalia. Respira, Azalia. Concéntrate en mí. No pasa nada. Ya casi. Jairo se convirtió en el ancla de ella. Sus manos, que normalmente sostenían una escoba o un trapo, ahora eran firmes guías para sostener la vida que luchaba por salir. El rostro de Azalia estaba desfigurado por el esfuerzo, pero sus ojos, fijos en Jairo, mostraban una confianza absoluta. Finalmente, en un torrente de esfuerzo y liberación, un pequeño grito rompió el silencio de la antigua lavandería. El bebé, una niña pequeña y delgada, pero milagrosamente viva, llenó el aire con su llanto. Jairo sintió un nudo en la garganta. Nunca había experimentado algo tan puro. Cortó el cordón umbilical improvisadamente con un trozo de vidrio esterilizado hervido y envolvió a la niña en la chaqueta. «Es una niña, Azalia. Mírala. Es hermosa». Azalia sonrió, un agotamiento total reemplazando el dolor. Ella acunó a la pequeña vida. «Se llamará Esperanza», susurró. En ese momento de frágil euforia, Jairo escuchó un sonido que lo heló. El chirrido de neumáticos en el pavimento, seguido por el sonido de puertas de coche cerrándose con autoridad. No eran patrullas, era el sonido de vehículos de lujo. Jairo agarró un tubo oxidado, listo para defender a Esperanza y Azalia. Si era Luis Uriel o los matones de Martín, no se irían en silencio. Se asomó por el agujero de la pared. Vio 2 coches negros de alta gama estacionados. Varios hombres corpulentos se desplegaron, y luego vio a Gael. Gael Cisneros, vestido con su traje impecable a pesar de la hora, caminaba hacia el orfanato, acompañado no por la policía, sino por un hombre con maletín y una mujer con uniforme de enfermera. Jairo bajó el tubo. La tensión era insoportable. Gael entró en la lavandería, su rostro serio pero con un atisbo de alivio al ver a Azalia y la recién nacida envueltas en la chaqueta de Jairo. «Por Dios, Jairo, ¿qué has hecho?», murmuró Gael, más asombrado que regañando. «Sobrevivir», dijo Jairo sin apartar la mirada. La enfermera y el médico se acercaron inmediatamente a Azalia y a Esperanza. Jairo se mantuvo firme a su lado. Gael hizo una seña a los demás para que esperaran afuera. Se sentó en un cubo volcado, enfrentando a Jairo. «Tuviste suerte. La Corporación Mendoza estaba al borde de una implosión mediática. Tu historia, Azalia, el bebé, habría destruido la reputación de Luis Uriel y dañado gravemente a su padre». «¿Y qué pasó?», preguntó Jairo, la voz baja. «Negociamos. El abogado de los Mendoza, el mismo que está afuera, propuso un acuerdo confidencial. Azalia y la niña reciben una suma considerable, suficiente para empezar de cero, lejos de aquí, con total anonimato. A cambio, nunca se nombra públicamente a Luis Uriel Mendoza, ni se mencionan los detalles del abandono». Azalia, aunque débil, escuchaba con atención. «¿Y Martín?», preguntó ella. «Martín fue más fácil. Era un alcohólico con órdenes de restricción incumplidas. Mi abogado se aseguró de que fuera arrestado por otros cargos relacionados con el abuso de sustancias y amenazas. Se pudrirá un buen tiempo sin posibilidad de acercarse a ti o a la niña». Jairo dejó caer el tubo oxidado. El eco resonó en la habitación.
era un tipo de justicia. No el encarcelamiento de Luis Uriel, que él habría deseado, pero sí la seguridad y el futuro que Azalia merecía. ¿Y nosotros?, preguntó Jairo. Gael lo miró fijamente. Jairo, rompiste las reglas, abusaste de mi confianza, introdujiste a una persona al restaurante fuera de horario, robaste inventario. Hizo una pausa dramática. Normalmente, eso significaría el despido inmediato. El corazón de Jairo se hundió, aunque lo esperaba. Pero, continuó Gael con una leve sonrisa, también arriesgaste tu única estabilidad por un acto de compasión pura. Me recordaste lo que significa ser humano, algo que esta ciudad y este negocio a menudo me hacen olvidar. Gael se levantó y se alisó el traje. La transgresión fue grave. La única manera de compensarla es con una gran promoción. Jairo parpadeó. No entiendo. Estás despedido como conserje, Jairo, pero el chef de repostería me ha estado pidiendo un asistente de cocina confiable. Alguien con tu ética de trabajo y lealtad. Es más trabajo, más responsabilidad y mejor salario. El dinero que ganaste en esa noche lo has triplicado. Jairo se quedó sin palabras. En cuanto a Azalia y Esperanza, continuó Gael con tono final, el acuerdo de Mendoza les garantiza una nueva vida, en una ciudad diferente, bajo nombres nuevos. Pero no se irán solas. Tienes un trabajo, Jairo. Y si deseas estar con ellas, yo pagaré por un pequeño apartamento en esa ciudad, lejos de aquí, hasta que se establezcan. Puedo conseguirte un traslado a un restaurante asociado. Gael le entregó una tarjeta de presentación. La Corporación Mendoza pagó por tu silencio, Azalia. Yo pago por tu humanidad, Jairo. La comida que tomaste del Tizón de Oro no fue un robo, fue una inversión en la decencia. Azalia miró a Jairo, las lágrimas de alivio y agotamiento inundando su rostro. La niña Esperanza dormía plácidamente. Jairo tomó la tarjeta, sus dedos temblando. La pesadilla había terminado. La desesperación de la calle, la huida, el abuso, todo se había disuelto ante la inesperada decencia de un hombre estricto. Gracias, Gael. No tengo cómo pagarte. Solo sé leal a tu nueva vida y no vuelvas a robar mi crème brûlée. Gael sonrió por primera vez en toda la noche. La enfermera se preparó para llevar a Azalia y a Esperanza al coche, rumbo a un hospital seguro, lejos de los ojos de los Mendoza. Mientras el sol se levantaba sobre el horizonte de la ciudad, tiñendo el cielo de naranja y morado, Jairo ayudó a Azalia a levantarse. Sosteniendo a su hija, Azalia se apoyó en él. Ya no eran fugitivos, sino una familia. Dejaron el orfanato, un lugar de dolor para Jairo, ahora transformado en el escenario de su salvación. El camión robado se quedaría allí, un último vestigio de la desesperación que habían superado. Jairo subió al coche de Gael, junto a Azalia y Esperanza. Mientras se alejaban del barrio de los Sauces Secos, rumbo a un futuro incierto, pero seguro, Jairo miró por la ventanilla. El recuerdo de esa noche, del hambre de Azalia y de su propio acto impulsivo, permanecería con él. El plato de comida no solo había salvado una vida, había reescrito 3 destinos. La lealtad y la compasión habían triunfado sobre la frialdad de las reglas y la crueldad de la élite. Fin. El auto de Gael era silencioso, un santuario rodante contra el caos que habían dejado atrás. El sol de la mañana se alzaba completamente, dorando los edificios que pasaban. Jairo observaba la ciudad desaparecer en el espejo retrovisor, una masa gris de recuerdos dolorosos. Azalia, recostada en el asiento de cuero, respiraba profundamente, sosteniendo a Esperanza contra su pecho. La niña dormía, ajena a la odisea nocturna que había asegurado su futuro. Jairo sintió un peso levantarse de sus hombros que no sabía que llevaba. No era solo la preocupación por el despido, era el peso de una vida entera marcada por la escasez, por la obligación de sobrevivir a toda costa. El orfanato,
La calle, la vigilancia constante, todo se había roto con un simple plato de comida. Gael no viajaba con ellos. Había dispuesto un chofer profesional, un hombre discreto con gafas oscuras que no hacía preguntas. La tarjeta que Gael le había entregado a Jairo no era solo una recomendación, era un salvoconducto, un pasaporte a la decencia. ¿Estás bien, Azalia?, preguntó Jairo en voz baja. Azalia abrió los ojos, sus iris claros brillando con una mezcla de cansancio y gratitud infinita. Estoy segura. Es la primera vez que no siento el frío en meses, Jairo. Y no es solo el calor del auto. Señales de carretera indicaban que dejaban el estado. El paisaje se hizo más verde, menos congestionado. El aire, de alguna manera, se sentía más ligero. Gael dijo que tendrías un trabajo esperándote, comentó Azalia, moviendo suavemente a Esperanza. Asistente de cocina. Tendré que aprender a hornear y a no quemar nada. Jairo intentó bromear, pero la seriedad de la situación aún gravitaba. Lo harás bien. Eres leal, Jairo. Y eso es más importante que cualquier receta. La lealtad. Una cualidad que le había costado su trabajo anterior, pero que irónicamente le había abierto la puerta a una vida nueva. Jairo pensó en Gael, el hombre estricto, implacable con las reglas, que había visto más allá de la transgresión y había reconocido el valor de la humanidad. Horas después, el coche se detuvo en una ciudad costera pequeña, lejos del bullicio de la capital. El aire olía a sal y a jazmín. El barrio de los sauces secos era ahora un recuerdo distante, ahogado por el océano. El apartamento era modesto pero inmaculado. Una cocina pequeña, un baño limpio y una habitación con una cama real, con sábanas que olían a detergente nuevo. Todo dispuesto por las personas de Gael. Había incluso una cuna de viaje plegable al lado de la cama. Azalia se derrumbó sobre el colchón. La tensión de 7 meses de huida se liberó en un sollozo silencioso. Jairo se sentó a su lado, sin saber qué decir, simplemente ofreciendo su presencia. Martín, Luis, mi madre, murmuró Azalia con la voz quebrada. Parecía que nunca terminaría, que siempre estaría huyendo. «Se acabó», aseguró Jairo, poniendo su mano en el hombro de ella. «Aquí, la única prisa es la de descansar». Pasaron el resto del día durmiendo. Un sueño profundo, reparador, sin miedo a ser despertados por gritos o por el frío. Al día siguiente, la realidad de su nueva vida comenzó a tomar forma. Jairo se presentó en el restaurante asociado del Tizón de Oro, un lugar más casual, especializado en mariscos frescos. Llevaba su uniforme de conserje, limpio, como un recordatorio de dónde venía. El chef, un hombre fornido y jovial llamado Ramiro, lo recibió con un apretón de manos firme. «Gael me habló de ti, Jairo. Dice que eres un hombre de lealtad poco común. Pero aquí no limpiamos pisos. Necesito que aprendas rápido sobre masas y rellenos. El maridaje de postres es mi especialidad, y no tengo tiempo para errores». Jairo asintió. La cocina era ruidosa, caliente, caótica, pero tenía una energía vital que contrastaba con la oscuridad del callejón La Herradura. Su primer día fue agotador. Cortó frutas, batió cremas y observó con fascinación cómo Ramiro transformaba ingredientes sencillos en arte comestible. Cada vez que sentía el cansancio, se recordaba a sí mismo: esto no es solo un trabajo, es una oportunidad. Es la llave para mantener a Azalia y Esperanza seguras. Cuando regresó al apartamento esa noche, el olor a harina y vainilla se adhería a su ropa. Azalia lo esperaba. Había comprado algunas provisiones con el dinero que Gael había transferido. Leche, huevos, pan. Por primera vez en mucho tiempo, cocinaban algo por elección, no por desesperación. «¿Cómo te fue?»,
preguntó Azalia, mientras preparaba un té. Ramiro es duro, pero justo. Me recordó un poco a Gael, solo que más ruidoso. Aprendí a hacer un flan que no se rompe. Azalia sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro pálido. Es un buen comienzo. Los días se convirtieron en semanas. Jairo se sumergió en su nueva profesión. Descubrió que la disciplina que había desarrollado en el orfanato y en su trabajo anterior se traducía perfectamente en la cocina de alta presión. Su pasado de penurias le había enseñado el valor de cada ingrediente, de no desperdiciar nada. Mientras tanto, Azalia florecía. El estrés había desaparecido, dejando espacio para el brillo de la maternidad. Con los fondos de la Corporación Mendoza, habían podido comprar ropa de maternidad decente y artículos esenciales para el bebé. Azalia ya no era la sombra hambrienta del callejón. Era una joven mujer recuperando su fuerza. Hablaron de sus nuevos nombres, los que usarían para disolver cualquier rastro que Uriel pudiera intentar seguir. Gael había organizado la documentación con la máxima discreción. Azalia eligió un nombre sencillo y fuerte. Jairo conservaría su nombre de pila, pero con un apellido diferente. «Y Esperanza», dijo Azalia una tarde, mirando a la bebé dormida en la cuna. «Ella siempre será Esperanza. Es lo que nos diste esa noche», dijo Jairo, su voz suave. El embarazo de Azalia llegó a término 2 meses después. Jairo, ahora con el uniforme de chef asistente con manchas de chocolate y caramelo, corrió al hospital. El nacimiento fue tranquilo. La niña era pequeña pero sana, con los mismos ojos penetrantes de Azalia, pero con la calma recién descubierta de su madre. La llamaron oficialmente Alma Esperanza, pero para ellos era simplemente Esperanza. Al sostener a la bebé, Jairo sintió una conexión inquebrantable. Este pequeño ser que existía gracias a un acto de rebeldía y compasión era la prueba de que la vida podía comenzar de nuevo, incluso después de la ruina total. La inversión de Gael, el plato de comida, había rendido sus frutos. Un par de meses después, la rutina se había asentado. Jairo se había ganado el respeto de Ramiro. Ya no era solo el chico de la historia trágica que Gael había rescatado. Era un pastelero competente con un futuro prometedor. Estaba ahorrando dinero, poco a poco, soñando con el día en que pudieran tener un lugar más grande, o incluso un pequeño negocio propio. Una tarde de domingo, Jairo regresó a casa y encontró a Azalia sentada en el balcón del pequeño apartamento, meciendo a Esperanza. El sol se ponía sobre el Pacífico, pintando el cielo con tonos que recordaban los colores del amanecer que había visto desde el camión de basura el día en que todo cambió. Azalia levantó la vista. «Mira qué tranquilo es esto», dijo sonriendo. «Nunca creí que la tranquilidad pudiera sentirse tan fuerte». Jairo se acercó y la abrazó por detrás, besando la coronilla de Esperanza. Todo por un poco de crème brûlée robada. Ambos rieron. Era una broma interna ahora, la metáfora de su milagro. Azalia se puso seria, mirando hacia el mar. «Recuerdo esa noche, Jairo. El hambre era tan intenso que dolía físicamente, y luego el sabor de la comida caliente, el silencio del restaurante, la seguridad que me diste. Fue la primera vez que alguien me vio de verdad, no como una carga, sino como una persona que merecía vivir». «Lo merecías», confirmó Jairo. «Y tú merecías la oportunidad de ser más que un conserje. Merecías tener una familia». Jairo había crecido sin saber lo que era la lealtad familiar, solo la lealtad forzada del orfanato. Ahora la había encontrado, forjada en la desesperación y sellada por la bondad de un extraño. Meses después, Gael visitó la ciudad costera por negocios. Se reunió con Jairo en el restaurante pidiendo específicamente un postre preparado por él.
Jairo le sirvió una tarta de limón, sofisticada y perfectamente ejecutada. Gael probó el postre, asintiendo lentamente. «Excelente, Jairo. Ha superado mis expectativas. Su inversión fue buena». Gael dejó su tenedor y miró a Jairo, sus ojos severos, pero ahora con un toque de calidez. «La Corporación Mendoza pagó para borrar un problema. Yo pagué para recordar una lección. El valor de un hombre no se mide por las reglas que sigue, sino por las que rompe para hacer lo correcto. Me hiciste un favor, Jairo. Me recordaste lo que importa antes de que fuera demasiado tarde». Se levantó, estrechó la mano de Jairo y se fue tan discretamente como había llegado. Jairo vio a su mentor irse. No había necesidad de más palabras. El futuro que había construido era el único pago que Gael requería. Esa noche, Jairo y Azalia estaban cenando en su pequeño balcón. Esperanza dormía en el regazo de Azalia. La cena era simple, un guisado de pescado local. «¿Sabes?», dijo Jairo tomando un bocado. «Este guisado no se compara con nada del Tizón de Oro, pero es el más delicioso que he probado». «Porque lo cocinamos juntos, en paz», respondió Azalia. Jairo miró a su alrededor. El apartamento limpio, la hija sana, el olor a sal marina, la mujer que amaba a su lado. El barrio de los sauces secos, el hambre, la traición de Luis, el abuso de Martín, todo era historia antigua. El plato de comida no solo había salvado a Azalia de la inanición, había dado a luz una nueva familia, reescrito la vida de un huérfano y redimido, de una manera sutil, la alma de un empresario estricto. La compasión, incluso a costa de todo, siempre encuentra su camino. La lealtad, la verdadera, la que nace de la decencia, siempre gana. Jairo se inclinó, besó a Azalia y acarició suavemente la mejilla de Esperanza. El ciclo de la miseria estaba roto. ¿Te indignó, Uriel? Dale like y suscríbete para que no te pierdas el próximo chisme explosivo.